Miguel Ángel Feliú Arseno, Miguelucho, es considerado el gran olvidado de las expediciones armadas organizadas para derrocar al régimen de Trujillo. El que fuera uno de los participantes de las gestas de Cayo Confites, Luperón y Constanza Maimoni Estero Hondo, nació el 19 de agosto de 1915 en Puerto Plata, al norte de la República Dominicana. Era el segundo de los 4 hijos procreados por el general del ejército Quirico Feliú y doña Ofelia Arseno Peralta. Dado que su padre era trasladado constantemente a diferentes zonas del país, Miguelucho, como le decían sus más cercanos, vivió en La Vega, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo, a donde finalmente vivió la mayor parte de su vida en la calle 16 de agosto del barrio de San Carlos. Era un tipo muy buen mozo, que como un muchacho tan buen mozo, blanco, rubio, de ojos azules, como se metió, no se puso a formar una familia. Desde muy joven, Miguelucho pudo haber optado por llevar una vida tranquila y sin complicaciones debido a su estatus económico. Sin embargo, decidió enrolarse en actividades antitrujillistas para sacar del poder al dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Desde muy joven él dijo que su novia era la patria. Y aunque su papá era un general que en cierta forma apoyó a Trujillo, él nunca consintió con las ideas ni con las cosas que hacía Trujillo. Era muy rebelde y tenía un carácter muy osado. Lo demostró en el transcurso de su vida. En los albores de la tiranía, a Miguelucho le mataron 2 hermanos. Uno de ellos fue Fabio Feliú Arseno, quien también participaba en los movimientos antitrujillistas. En 1935, Fabio cayó bajo el yugo de la dictadura y su asesinato incrementó la sed de justicia de su hermano Miguelucho. Con 2 hijos muertos, la madre de Miguelucho, Ofelia Arseno Peralta, decidió sacarlo del país a él y a su hermana e irse a los Estados Unidos en los años 40. Allí el muchacho se unió al grupo de exiliados criollos que, como él, concentraban sus esfuerzos para denunciar los atropellos de Trujillo contra el pueblo dominicano. Más tarde se fue a México, Cuba y Guatemala, donde conoció a otros luchadores antitrujillistas. En Cuba, Miguel Ángel Feliú Arseno, Miguelucho, se alistó para luchar en la expedición de Cayo Confites en 1947, cuando contaba con 32 años de edad. La invasión armada estaba integrada por un ejército de más de 1,000 hombres, entre los que figuraban veteranos de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial de distintas nacionalidades. Entre los dirigentes participantes de Cayo Confites se destacaba Juancito Rodríguez, Ángel Morales, Leovigildo Cuello, Juan Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullón, Ángel Miolán, Pedro Mir, Fidel Castro Ruz, Miguel Ángel Feliú Arseno, Horacio Julio Ornes Coascú, José Rolando Martínez Bonilla y Rolando Masferrer, entre otros. A pesar de los esfuerzos, la invasión de Cayo Confites no prosperó, ya que cuando Trujillo se enteró de que el gobierno cubano apoyaba a los expedicionarios, le envió un mensaje al presidente de Cuba, amenazando con bombardear la ciudad de La Habana cuando los expedicionarios pisaran territorio dominicano. Un año más tarde, en 1948, estuvo en Costa Rica, integrando junto a otros exiliados el grupo conocido como Legión del Caribe, que participó en la revolución de ese país que llevó al poder a José Figueres Ferrer. Creo que se llamaba la Batalla del Limón, que quedaron varios compañeros del herido y él desafiando a los contrarios, y la opinión de sus compañeros fue y rescató varios de los heridos que habían quedado en el campo de batalla. Ese mismo año, Miguelucho Feliú estuvo en Guatemala, desde donde partió en 1949 lo que se conoce como la Expedición de Luperón.
En esta ocasión, los luchadores antitrujillistas utilizaron los pertrechos militares que se salvaron de Cayo Confites y contaron con el respaldo de los gobiernos de México, Guatemala, Cuba y Costa Rica, en especial con el gobierno guatemalteco de Juan José Arévalo. A su llegada a tierra dominicana, los expedicionarios fueron repelidos por el poderoso ejército de Trujillo y varios murieron de forma atroz en el enfrentamiento, como Federico Horacio Enríquez Vázquez, Manuel Calderón Salcedo, Hugo Cunjar y Salvador Reyes Valdés. Otros fueron capturados, encarcelados y enjuiciados, como los dominicanos Horacio Julio Ornes Coascú, Miguel Ángel Feliu Arseno, Miguelucho, Tulio H. Arbelo, José Rolando Martínez Bonilla y el nicaragüense José Félix Córdoba Boniche, a quienes más tarde y debido a la presión internacional, Trujillo se vio obligado a otorgarles una amnistía y dejarlos viajar a Venezuela el 30 de mayo de 1950. Una tía mía, tía Pucha, hermana de papá, me cuenta que lo conoció, que era un tipo muy simpático, que había sido de un equipo de basquetbol en la normal. Obviamente tuvo que tener condiciones físicas porque para meterse en 3 expediciones, haber estado en Cayo Confite, y creo que era estudiante de medicina, ese dato, o era médico, Feliu Arseno. No sé si ustedes han conseguido algunos otros datos, pero ese uno de tantos de esos 192 expedicionarios que murieron en la expedición de Constanza Maimón Heterodondo y que este pueblo de alguna manera ha ido olvidando. 10 años después, el 14 de junio de 1959, el grito libertario encendió la antorcha y un grupo de dominicanos volvió a tomar las armas en otro intento por combatir a Trujillo. Para marzo de 1959, el grupo de luchadores antitrujillistas que participaría en esa hazaña histórica recibió entrenamiento militar en el campamento guerrillero ubicado en la finca Mil Cumbres de la provincia cubana de Pinar del Río. Los adiestramientos duraron 3 meses y los hombres fueron sometidos a grandes caminatas y prácticas de tiro para finalmente desembarcar en tierra dominicana el 14 de junio de 1959. Por el aeropuerto militar de Constanza aterrizó un grupo de patriotas encabezados por Enrique Jiménez Moya, comandante en jefe del Ejército de Liberación Dominicana, y el cubano Delio Gómez Ochoa. El avión C-46 Curtis estaba pintado con las siglas de la Fuerza Aérea de Trujillo, conocida como la Aviación Militar Dominicana. La ruta de incursión aérea fue dirigida por el capitán piloto Juan de Dios Ventura Simón. Yo soy hijo de uno de los expedicionarios. Papá murió en la expedición del 59 y vino comandando el grupo que desembarcó por Maimón. Varios días después que había llegado el avión, que había llegado por Constanza. Y cuando papá murió en la expedición, mis hermanos, el mayor tenía 8 años y el mellizo teníamos 6 años. Vivíamos en el exilio en Venezuela. Desde que llegamos del exilio en el año 62, todos los 14 de junio, de manera casi religiosa, se conmemora pues, el aniversario de la expedición de Constanza, Maimón y Heterodondo. Y desde el año 72, que hay un monumento en el Centro de los Héroes, que la antigua Feria de la Paz y el Mundo Libre en la urbanización donde está el Congreso y donde está el Ayuntamiento, se bautizó con ese nombre, de Héroes de Constanza, Maimón y Heterodondo, a pesar de que todavía la gente dice la feria. Jiménez Moya y sus acompañantes intercambiaron disparos con los militares que se aproximaron al avión y se internaron en las montañas divididos en 2 grupos. Uno dirigido por Enrique Jiménez Moya, que avanzó hacia Tireo, mientras que los otros expedicionarios avanzaron hacia las montañas del Botao, bajo la dirección del comandante cubano Delio Gómez Ochoa. En el libro de Brache narra el testimonio de uno de los expedicionarios que escribió un diario, creo que Johnny Poixibirá, mi niño, y en ese diario dice el 19 de junio, hoy es 19 de junio, aniversario del fracaso de 10 años atrás de la expedición de Luperón, y todo el grupo felicitamos a Feliu Arseno, que era sobreviviente de esa jornada. Es decir, ellos hacen mención y felicitan a él porque están peleando en Constanza, han venido a una expedición que ya tiene 5 días que desembarcaron,
y el 19 de junio ellos felicitan a Feliu porque era un veterano para ellos, había estado en esa expedición y había sobrevivido en esa expedición. Durante su internamiento en las montañas, uno de los expedicionarios perdió la mochila que contenía los planos de los desembarcos marítimos y el plan quedó descubierto ante los ojos del régimen. Uno de los veteranos guerrilleros que llegaron al país procedente de Cuba el 14 de junio de 1959 fue Miguel Ángel Feliu Arseno. Miguelucho, de 44 años, fue capturado durante un combate en Constanza. Que él cae preso y cuando en San Isidro los torturan, los maltratan, los interrogan, uno de los militares, adulando a Ramfi, porque Ramfi lo ve y en un momento dado está presente cuando están torturando a Feliu, y uno de los militares, un adulón, un lambón como decimos popularmente, le dice: mire, general, este vagabundo, traidor, fue de lo que el jefe le perdonó la vida cuando la pendejada esa de Luperón, pues, refiriéndose a 10 años antes, que Feliu Arseno fue de lo que quedó vivo y que después Trujillo indultó. Y Feliu, torturado, lleno de sangre, y nosotros pensamos que parece que ya él quería que lo terminaran de matar, ¿no? Les dijo a Ramfi y al otro que le dijo: y si me dejan vivo, vengo en la próxima porque ustedes no son dueños de este país. Fíjate el coraje, la voluntad de Feliu, que en medio de su tortura y delante de Ramfi, cuando quieren mofarse de él, burlarse de él y hacerlo sentir como un malagradecido porque el jefe le perdonó la vida, y dice: si me dejan vivo, vengo en la próxima. En otras palabras, si me dejan vivo y quedo y salgo, y hay otra expedición, también vengo. Si hubiera venido en la cuarta. Ese era el calibre moral, la resiedumbre de Feliu Arseno. Miguelucho Feliu Arseno fue fusilado el día 8 de julio en la base aérea de San Isidro, junto a sus otros compañeros prisioneros. Sus cadáveres fueron enterrados en el patio del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, el CEFA. Los momentos que se vivieron cuando fueron fusilados esos muchachos, no era para delante de un niño como era yo hacer ciertos comentarios. Los padres siempre se cuidaban. Y tú sabes que cuando uno venía, una persona estaba en contra de Trujillo, sufrían las familias enteras, a todo el mundo lo perseguían, a todo el mundo lo mataban. Yo me acuerdo de una historia, no tiene que ver con esto, pero me acuerdo de una historia de un señor que era enemigo de Trujillo y había ido a comprar unos juguetes el Día de Reyes para su hijo, y entrando a la puerta de su casa lo mataron, y mi papá lloró cuando vio los juguetes llenos de sangre. Miguelucho y demás expedicionarios del 14 de junio de 1959 afianzaron la lucha contra Trujillo, que un año más tarde, en 1961, caería ajusticiado. Muchos años después, se hicieron ingentes esfuerzos para rescatar las osamentas de los héroes fusilados en el patio del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, el CEFA, en San Isidro. De los 84 expedicionarios fusilados en el CEFA, se rescataron 67 osamentas, distribuidas en 14 fosas, de las cuales 26 fueron identificadas. En la relación de los expedicionarios identificados se encontraban Miguel Ángel Feliu Arseno, Miguelucho. Feliu Arseno, de esos 192 expedicionarios muertos, es uno para mí de los que yo más admiro, sobre todo porque de los 192, por lo menos que haya estado en las 3 expediciones, porque en la de Luperón papá tuvo, pero no llegó, vino, quedó preso en México, pero él llegó en la de Luperón y había estado en la de Cayo Confite. Es uno quizá, esa peculiaridad de él lo hace a él uno de los expedicionarios más extraordinarios. Muy respetado, ¿por qué? Porque era un tipo de convicciones muy firmes. Fíjate, no quiso nunca casarse para no tener que dejar una familia atrás. Su vida él la dedicó a defender esta patria. ¿En contra de quién? De la dictadura de Trujillo. Los restos de Miguel Ángel Feliu Arseno, Miguelucho y de otros expedicionarios descansan en el mausoleo levantado en honor a los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo,
situado en el centro de los héroes de Santo Domingo. El hombre que ofrendó su vida por la libertad en República Dominicana está en el anonimato casi absoluto. La persistencia, el orgullo y la valentía de Miguel Ángel Feliú Arseno, Miguelucho, dejaron huellas imborrables en el corazón de muchos dominicanos amantes de la libertad y en las páginas de nuestra historia.